El presidente Gabriel Boric va a realizar su segunda cuenta pública el día jueves, lo que fue calificado por el gobierno como su primera cuenta pública real, entendiendo que ya se cumple un año de gobierno, más de un año de gobierno. Durante la pasada cuenta pública realizó 133 compromisos, según pudo identificar Idea País, de los cuales 130 compromisos, perdón, de los cuales se habría cumplido casi un tercio, es decir, 33%, una cifra que no es particularmente alta y que se explica, entre otras cosas, por el cambio de contexto político radical que se ha vivido en los últimos meses, sobre todo para el Ejecutivo. Para analizar esto y ver cómo se contrasta con lo que podría anunciar el presidente a partir del día jueves, estamos en contacto con Cristian Lowe, vicepresidente ejecutivo de Idea País. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Matías, hola Catalina, buenas tardes. Hola. Cristian, 33%, no solo quería preguntarte qué refleja en materia de cómo ha sido el año para el presidente, sino que también va en línea con en general lo que se puede cumplir o lo que no se puede cumplir en las cuentas públicas. Sí, primero hay que hacer el énfasis en que las cuentas públicas tienen la particularidad de que son de cierta manera una priorización respecto de los compromisos que el Ejecutivo o el presidente asumen en su programa de gobierno. Claro. Y esa cuenta pública que, como tú mencionaste, Matías, desde el gobierno han dicho que esta segunda cuenta pública es realmente la primera, porque ya lleva un buen periodo de su administración, y la primera cuenta pública le toca en julio del año pasado, a pocos meses de haber asumido. Entonces, más que un balance, significa comprometer cosas hacia el futuro y probablemente no cosas muy diferentes a las que ya ha tenido originalmente en su programa de gobierno. Entonces, en esta cuenta pública, dada la coyuntura política, como mencionabas tú, económica y coyuntural en general, con el rechazo al borrador constitucional, con el rechazo de la reforma tributaria, yo creo que hay varios aspectos en donde el presidente ha tenido que ir cambiando hoja de ruta. Nos parece que esta cuenta pública del próximo jueves es una muy buena oportunidad para que el presidente renueve de cierta manera su compromiso programático con la ciudadanía respecto a qué cosas va a poder finalmente llevar a cabo en estos 2 años y fracción que le quedan por delante y cuáles son. Un realismo sin renuncia. Bueno, pasa mucho con las cuentas públicas, además, que se convierten en momentos de hacer ofertas, ¿no es cierto?, de prometer o de hacer ajustes que a veces es difícil de cumplir. Quizás esta puede ser una manera también de utilizar esta cuenta pública el próximo jueves, ¿o no? Efectivamente, yo creo que ofertas no le han faltado al presidente, pero lo que sí va a tener que hacer un análisis bastante franco respecto a lo que le ha indicado la realidad en muchos aspectos, tanto por temas programáticos, presupuestarios, políticos, y de hecho una de las ofertas que surgió en la cuenta pública pasada el 1 de junio de 2022 fue el otorgamiento de 100.000 balones de gas a precio justo, que no era una política que estuviera contemplada en el programa de gobierno original, sino que de hecho fue uno de los anuncios que él incorporó en esta cuenta pública. Bueno, nosotros identificamos, de hecho, de esos 130 compromisos que mencionabas tú, Matías, 62 estaban en el programa de gobierno original, y el resto fueron promesas nuevas que el presidente incorporó luego de 3 meses de mandato, digamos, de cosas que él quería añadir a su hoja de ruta original. Claro, entonces en ese sentido lo que uno esperaría de esta cuenta pública es que efectivamente hayan muchos temas que quizás no estaban en el programa, pero estos nuevos temas se ajusten más a un realismo político que a profundizar la idea original de un programa que claramente se ha tenido que ajustar producto de las circunstancias. Efectivamente. No, hay algunos ámbitos, yo creo que son un poco indesmentibles o que el presidente no va a poder entenderse. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente, que la realidad ha ido cambiando, tenemos un segundo proceso en marcha, en donde en el discurso del presidente del año pasado hizo muchas alusiones a la labor de acompañamiento y de soporte que tenía el gobierno en llevar adelante el proceso que se está desarrollando. Ahora también tiene un rol. Yo creo que va a tener que anunciar o al menos transparentar con la ciudadanía de qué manera espera el gobierno relacionarse con este nuevo órgano constituyente, con el eventual plebiscito y la comunicación de la información, la participación del próximo 17 de diciembre. Y hay otros asuntos, no sé, pues bueno, seguridad sigue siendo un tema relevante. Nosotros identificamos también que solo 8 iniciativas en materia de seguridad del discurso del año pasado habían llegado a puerto.
y eso obviamente por el contexto también es un balance bastante bajo. Y tenemos temas también como el litio. Él anunció una política nacional del litio, en donde ya han habido ciertas acciones que se han ido tomando. El presidente Coelho ya se empezó a negociar con ciertas empresas, pero hay bastantes aterrizajes concretos que se requieren para materializar algo así, como por ejemplo la creación de la empresa nacional del litio, en donde definiciones de esta naturaleza uno siempre espera, digamos, que el presidente utilice este momento de balance para poner la pelota contra el piso y dar cuenta de qué manera se van a llevar adelante, con plazo, financiamiento, etcétera. ¿Y a quién debería hablarle, crees tú, en esta cuenta pública? Te lo pregunto desde el punto de vista político, o sea, a su votante más duro, a buscar crecer quizás o ampliar ese electorado, a reconquistar a aquellos que ya están derechamente mirando para el lado. Sí, yo creo que hay ya el presidente se ha dicho harto de su 30% más fiel en cuanto a que la encuesta ha sido bastante firme en no bajar de ese 30%, y el presidente tiene una oportunidad importante para poder ampliar esa base de apoyo, que yo creo que también se puso bastante en entredicho en la última elección de los consejeros constitucionales. Y un gobierno, obviamente, para poder llevar adelante esa agenda requiere también de apoyo ciudadano, de apoyo parlamentario, para construir mayorías, para llegar a acuerdos. Yo creo que la realidad del Congreso exige que el presidente sea capaz de construir algún discurso más transversal, que genere más apoyo en lugares donde no lo ha generado hasta el día de hoy. ¿Tú crees que es una oportunidad para que opte por un discurso más transversal? Vamos a ocupar esta declaración, esta respuesta que nos vas a dar para hacer el análisis del viernes. Sí, de todas maneras, yo creo que ese es el desafío que tiene el presidente, y de hecho, como lo ponemos en nuestro informe, creemos que es una oportunidad para que el presidente renueve su compromiso programático con la ciudadanía. Es un buen momento para sincerar posiciones respecto de lo que en algún minuto se comprometió en el programa. Se hablaba también harto de la condonación del CAE, por ejemplo, que fue una promesa súper emblemática de la campaña del presidente, en donde me imagino que muchos jóvenes dieron una apuesta de esperanza en ese compromiso, y que a poco andar, bueno, el ministro de Hacienda tuvo que salir diciendo que lamentablemente por la situación presupuestaria no era prioridad y que probablemente no se iba a poder llevar a cabo. Entonces hay varios asuntos de esa naturaleza que yo creo que en una instancia formal, ante el Congreso, transmitida por cadena nacional, es una oportunidad muy valiosa para que el presidente renueve esa palabra, digamos, y genere una confianza que pareciera que ha ido perdiendo en este año de fracción de gobierno que lleva por delante. Ahora, es complicado también enfrentar una cuenta pública, no solo con cambios forzados de ideas y de programas de gobierno, sino que también con, claro, un balance de apenas un 33% de lo que se pudo cumplir respecto al año pasado. Sí, como te digo, yo creo que esta segunda cuenta pública va a tener balances que la primera no tiene, y yo creo que eso le da un carisma distinto al ejercicio que hace el presidente. Yo creo que lo que la ciudadanía, más que una infinidad de compromisos, digamos, quiere realidad. Yo creo que una gran lección que ha tenido este gobierno es que yo creo que ha tenido que tener un golpe de realidad importante en la dirección del país, en ocupar, digamos, la labor ejecutiva del gobierno y poder hacer un mea culpa respecto a lo que va a ser capaz de llevar adelante o no. Bueno, todo lo que tuvo que ver con la convención de que los mismos gobiernos el que muchas veces condicionó la ejecución de su programa de gobierno a que el borrador constitucional de la convención fuera aprobado el 4 de septiembre pasado. Eso finalmente no ocurrió. Luego le pasó con la reforma tributaria, en donde habían varios programas sociales que ya habían subeditado a que la recaudación que permitía esa reforma trajera recursos nuevos. Yo creo que todos esos episodios requieren un análisis mayor, una evaluación mayor. Me parece a mí que esta cuenta pública es la oportunidad más idónea para ello. Ya. Una pregunta bien como práctica, que son pensando como las estadísticas muy de periodistas que se hacen después del discurso de la cuenta pública. ¿Es cuánto dura el discurso? ¿Y cuántas veces cita determinadas palabras? O sea, unidad, como ese cruce, como la nube de palabras que se hace siempre. ¿Dónde debiera estar puesto el foco? Primero en esa nube de palabras, ¿crees tú, Cristian? Y segundo, respecto de la duración. ¿Es importante en verdad cuánto dura el discurso? Es importante, sí, los discursos son sumamente extensos. Yo creo que eso también es una tradición. Duran 2 horas, 1 hora 40 minutos.
yo te diría que entre 1 hora y media, 2 horas es la extensión más común que se ha visto en los últimos años. Y me parece a mí también que los métodos, las cosas sociales han cambiado bastante. Escuché hoy día ahí algún periodista comentar que quizás tenían pensado transmitirlo en cadena nacional en la noche para que más gente pudiese verlo, porque esto es a las 12 del día. Bueno, y también la reacción en Twitter. Laboral, entonces, sí, claro. Entonces, ahí va a tener, digamos, más allá de la extensión, que siempre es un discurso súper largo y que cuesta, digamos, que la gente lo vea a punta a cabo, pero me imagino también que habrá alguna capacidad de innovar en las maneras de comunicar lo que contempla ese discurso y que tiene que ver también con la generación a la cual pertenece el presidente y su gente más cercana, que yo creo que en los últimos años ejercicios así discursivos como este han cambiado bastante en la manera de transmitir la información y todo lo que tiene que ver con ello. Sí. Qué interesante. Buen tema, de todas formas, para ir conversando a propósito de esta esperada cuenta pública que se realiza el 1 de junio, Matías. Sin duda, Cristian Lobo, vicepresidente ejecutivo de Idea País, te queremos agradecer muchísimo este análisis previo a la cuenta pública. Que estén muy bien, ten buena tarde. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Chao.